Hola, soy Yara Brom y esto es Empatía, Centro de Bienestar Emocional. Hoy vamos a hablar de Pepe Le Pew, el famosísimo zorrillo súper enamorado, y la censura. Les ofrezco una disculpa porque el guión sí me salió muy largo, entonces voy a tener que leer algunas cosas y algunas cosas quiero citar, pues, ¿no? Entonces, últimamente hay gente que ha pedido que Pepe Le Pew sea censurado por ser un acosador. Sin embargo, bueno, es innegable que es no un acosador, un mega acosador. Digo, pobre gatita, la verdad. Pero vamos a ponerlo en contexto, ¿no? Antes que nada, Pepe Le Pew aparece en cámara, o a mí me gustaría decir, nació en 1945 en Francia. O sea, justito estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo estaba súper lastimado, cero ganas de cosas como de violencia, de detectives, de policías, de lo que está como muy de moda actualmente. Todo el mundo estaba en el mood de vamos a llevárnosla bien. Y en ese contexto aparece Pepe Le Pew, florecitas, vamos a querernos todos, no sé qué, ¿no? Un poco más de contexto. En 1918, o sea, que son 20 años, ni siquiera 20 años antes, en Inglaterra las mujeres apenas habían logrado votar. En 1922, en Inglaterra, tanto hombres como mujeres, cónyuges, pueden heredar la propiedad del uno del otro. Antes del 22, las mujeres no podían heredar las propiedades del marido. Entonces, y bueno, Pepe Le Pew aparece 23 años después. En 1926, las mujeres en Inglaterra también obtienen permiso para retener y disponer de la propiedad en los mismos términos que los varones. Y 19 años después aparece Pepe Le Pew. La mujer en 1945 apenas está ganando derechos. No quiero decir que esté yo de acuerdo, esto debería haber sido equitativo desde que Homo sapiens se cayó del árbol, pues, ¿no? Yo votaría por ese lado, pero seamos claras, si las mujeres apenas estábamos ganando todo esto, un zorrillo que está cortejando una gatita, porque él nunca es agresivo con ella, nunca pretende ser agresivo. Luego, me estoy yendo como más bien en orden cronológico, en 1958, la reina Isabel II cancela el baile de los debutantes, como que ese es el último año en que se hace el baile de las debutantes. ¿Quién es una debutante? Una debutante era una joven en transición de niña a adulta, es decir, una adolescente, que era presentada por sus padres como casadera. A lo largo de la velada, las jóvenes desfilaban por delante de la monarca para saludarla, con un protocolo que distinguía si provenían de una familia aristocrática o, si por el contrario, eran hijas de plebeyos. Como podemos apreciar, en este baile se expone a las hijas para encontrar, digamos, cazar con Z, marido, que obvio, cuanto más dinero tenga, mejor. Es, al final de cuentas, nuestro equivalente a la fiesta de 15 años. Por lo tanto, si vamos a cancelar o vamos a votar por cancelar a Pepe Le Pew, pues cancelemos también la fiesta de 15 años, que al final coloca a la adolescente como mercancía para ser comprada por el mejor postor, porque no nos hagamos pato. Conseguir el marido que tenga más dinero es casarla con el mejor postor. Pero volvamos a Pepe Le Pew. No nos desviemos más, volvamos a Pepe Le Pew. Pepe Le Pew está enamorada. Seguramente, sí, sin duda, ¿no? Es ciego y sordo. O sea, es tan ciego que ni siquiera se entera que la gatita no es un zorro, no es una zorrilla, es una gata que se le pintó el lomo por accidente o lo que fuera, ¿no? Y no se da cuenta de la negativa, no se da cuenta de que no es no. Ahora, esto no le quita lo acosador de ninguna manera. Y podemos discutir si el cuate es narcisista, si es... Lo que ustedes me digan y se los acepto, lo que ustedes me digan.
pero no le quiere hacer daño. Yo me quiero centrar en eso basado en el contexto en el que aparece Pepe Le Pew. Y tampoco quiero defender, porque sí, es un acosador. Pero a ver, la propuesta concreta es, ¿y si en lugar de borrar a Pepe Le Pew, de cancelarlo de nuestra historia y de hacer como que el fenómeno del acoso no existiera, mejor le explicamos a los jóvenes cómo era la vida hace apenas 70 años? No es tanto tiempo, es bien poquito. Si celebramos cuánto hemos evolucionado como sociedad en términos de respeto y de registro de lo que es maltrato, si mejor celebramos eso, y si mejor le explicamos a los varones que no se vale acosar y por qué no se vale acosar y qué es el acoso, porque a veces los chavos no registran que están acosando, a veces no se dan cuenta, como Pepe Le Pew, pues, ¿no? Y si les explicamos también por qué no se debe acosar, y si le explicamos a las chicas, digo, no porque a los hombres no los acosen, sino porque el fenómeno es más contra nosotras, y si les explicamos también cuáles son los signos del acoso, cómo es un acosador y qué hacer con un acosador, cómo defenderse, en lugar de hacer como que eso nunca pasó, como que eso no existiera. Y entonces, claro, cuando las chicas salgan a la calle, las van a acosar, porque las van a acosar, porque no hubo nadie que le dijera a ellas cómo protegerse y a los varones por qué no acosar y qué es el acoso. Ahora, como siempre nos queda la posibilidad de sí censurar, les traigo varias películas que podríamos censurar. La primera propuesta es todas las películas, todas de la época de oro del cine mexicano, todas, porque son súper machistas, básicamente, o sea, esa sería la razón. Claro, nos perdemos de actuaciones, personajes divertidos. Algunos les podrán gustar las actuaciones, otros no, algunas serán más logradas, otras no, pero todo lo polifacético, Joaquín Pardavé, Sara García, los cantos de Pedro Infante, los dúos de Pedro Infante con Jorge Negrete, todas esas películas las perdemos, toda la parte de las costumbres de la época, vamos, para las futuras generaciones, que se enteren que no solamente no había celulares, ni siquiera televisión había, pues, ¿no? O sea, que vean esa parte los chavos que están naciendo ahora, que vean cómo se manejaban todos los valores morales de esa época y sentarnos con los hijos o con los nietos a comentar la película así de, mira, ese patrón hoy se considera acoso, en aquella época se consideraba cortejo, como Pepe Le Pew, pues, ¿no? Y además, si censuramos todas esas cosas, ¿quién va a pelear por Pepe el Toro? Que todos sabemos que es inocente, todos lo sabemos. Sugiero que censuremos también La lista de Schindler, la película, porque habla del nazismo. Y entonces, claro, nos perdemos del panorama que nos brinda esa película acerca del nazismo y la crítica que hace acerca de ese tema, ¿no? En lugar de sentarnos con los chavos y ponernos a entender la película, disecarla, a reflexionarla un poco más de cerca, desmenuzarla y a detectar los patrones que había en los nazis para no permitir que ese abominable episodio de la humanidad se repita. También sugiero que censuremos la novela de Víctor Hugo, Los Miserables. Es una novela publicada en 1862, considerada una de las obras más grandes o más importantes del siglo XIX. Voy a leer. La novela plantea por medio de su argumento una discusión sobre el bien y el mal, sobre la ley, la política, la ética, la justicia y la religión. El autor confesó que se había inspirado en Vidocq, o como se pronuncia, criminal francés que se redimió y acabó inaugurando la Policía Nacional Francesa para crear a los dos protagonistas. Además, el autor
analiza los estereotipos de aquel momento y muestra su oposición a la pena de muerte. Entonces, yo sugiero que la censuremos porque, para empezar, es una novela claramente complicada, compleja, con muchos grises. No son blancos y negros como nos tiene acostumbrado el discurso de Hollywood, ni chairos y fifís como si no hubiera nada en medio. Y entonces eso la hace complicada y nos obliga a pensar. Hay violencia, que es políticamente incorrecta, hay miseria, y Cosette, la hija adoptiva de Valjean, que es este criminal redimido, necesita el permiso de su padre para casarse y el permiso de su marido para seguir viendo a su papá. El marido le niega el permiso porque el papá no es el papá adoptivo, porque la verdad no recuerdo si Cosette es hija de madre soltera y la madre muere, por eso es que Valjean la adopta, o si el papá había muerto, no tengo la más remota memoria. El tema es que es adoptada y entonces el marido no la permite ver a su papá adoptivo. Entonces, eso tampoco es muy feminista que digamos, por lo tanto, hay que censurarlo. Otra que también habría que censurar, o que yo propongo para mi lista negra, es El experimento de Oliver Hirschbiegel, que está basada en un hecho real que es el experimento de Stanford. Tiene esta película, o el experimento mismo, tiene el mal tino de mostrar lo impresionable, obediente y profundamente violenta que una persona puede llegar a ser cuando tiene una ideología legitimadora por el contexto social y por el apoyo institucional. Esta película y el experimento mismo se basan en el experimento de Milgram, que nace como una crítica a los soldados nazis, o más específicamente a los encargados del campo de concentración, que mataban porque pues eran órdenes, nada más por eso. Entonces, bueno, en vez de decirle a los chavos, a ver, hay órdenes que tal vez debas seguir, hay órdenes que no, pero siempre tienes que estar ojo alerta y cuestionando, o por lo menos reflexionando, quítemos eso es too much, ¿no? Entonces, con Pepe Le, igual que Pepe Le Pew, pues. La última de mi lista negra, o sea, son muchas, pues, pero tampoco para más, es La Reina Margot. Les voy a leer. Novela histórica escrita por Alejandro Dumas. Sí, el que escribió Los Tres Mosqueteros, ese mismo. Narra los acontecimientos posteriores a la matanza de San Bartolomé, en la que fueron masacrados todos los protestantes de París en 1572. Póngale que no los mataron a todos, se habrán escapado unos poquitos, pero la orden era matarlos a todos. En esta película, Catalina de Medici está lejos de ser la dulce madre que nos han dicho que son las dulces madres, y más bien es una retorcida mujer que ordena la masacre al mismo tiempo que usa a su hija como moneda de cambio para solidificar su reinado que intenta heredar a su hijo. Pero este hijo, que es el favorito claramente, no tiene derecho a heredar, no es el primero en la línea sucesoria, entonces pues se dedica doña Catalina a matar a todos los anteriores, ¿no? A todos los que estorban al hijo para llegar al trono. Entonces, pues borremos también eso, porque no es una dulce madre, porque hay asesinatos, porque en lugar de decirle a los chavos, a ver, en aquella época vivía la humanidad, al menos en Francia, vivía así. El divertimento del fin de semana era ver a la gente cómo la quemaban en la hoguera, cuánto hemos evolucionado, qué hacer, qué no hacer, revisar patrones, detectarlos, tratar de modificarlos. Vamos, reflexionar, pues, ¿no? Entonces, borremos de la bibliografía toda esta película, o todas estas, más cuantas otras más. En conclusión, en lugar de borrar
censurar y ponernos en posición de aquí no pasa ni pasó nada, enfrentemos la realidad, detectemos patrones, modifiquemos y celebremos lo lejos que hemos llegado. Si les gustó el video, denle like, la campanita, suscríbanse, hagan viral el video con sus cuates. Listo, gracias, hasta la próxima, adiós.